Buenas noches. La palabra cuestión significa, según la Real Academia Española, pregunta, averiguar sobre algo, indagar sobre algo. Muchas veces nosotros en la fe tenemos dudas sobre distintos temas relacionados con la fe que nos pueden alejar de Dios e inclusive muchas veces nos pueden apartar del camino de la fe. Por eso en este programa pretendemos tratar de hacernos algunas de estas preguntas para tratar también de dar algunas respuestas. Pero a su vez la palabra cuestión también significa asunto sobre tal materia, asunto de tal cosa. Entonces muchas veces la fe es un asunto en el cual tenemos que poder meternos para poder precisamente también dar esas respuestas que muchas veces necesitamos. Por eso, en este ciclo que los vamos a estar acompañando durante este año, lo que pretendemos es ir respondiendo a estas preguntas que muchas veces nos hacemos y también poder hacernos preguntas. Pero, en definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que, más allá de las preguntas y las respuestas que podamos hacer, siempre es una cuestión de fe. Bienvenidos, entonces, a Cuestión de Fe. Este primer programa que queremos compartir juntos va a versar sobre lo fundamental de nuestra fe. Muchas veces, como decíamos en la introducción, nos planteamos qué es la fe o nos podemos hacer preguntas precisamente sobre este tema. Por eso, en esta primera oportunidad queremos darle un marco a esta cuestión de fe hablando sobre nuestra fe. Y en este primer programa, y como en todo el ciclo, nos va a acompañar Daniela Franco, que nos va a dar una mano con varios bloques precisamente del programa Cuestión de Fe. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Padre Pedro. Sí, vamos a colaborar en esta programación y nos vamos a encargar de algunas cuestiones relacionadas con la calle, a ver qué piensa la gente sobre este tema y otros temas también. Para eso iniciamos el ciclo, para ver qué opina la gente, en este caso precisamente sobre la fe. Y en esta oportunidad salimos a la calle precisamente a preguntar qué cosa. Salimos a la calle a preguntar qué piensa la gente acerca de este tema, qué es la fe, y también salimos a preguntar en relación a si la gente piensa que es algo privado, un acto personal, o si es algo comunitario, que se vive en comunidad. Bueno, vamos a ver entonces, en primer lugar, la gente, ¿qué dice sobre qué es la fe? Para mí la fe es lo que uno cree en un Dios, algunos creen en Buda, otros en Jesucristo, otros creen en algún otro Dios que le presentan, pero la fe es buscar de Dios, eso es. Bueno, la fe es tener paciencia en las cosas, tener fe a sí mismo es, ¿cómo les puedo decir? No sé, ser positivo de sí mismo, confiar en sí mismo, no oír los problemas, no sé cómo decirlo. No oír los problemas que no les gusta, seguir adelante, ser, no sé, positivo entre comillas. Si no tiene fe no vale nada. Y seguro, si no tenemos fe perdemos toda la esperanza. Y para mí la fe es algo que impusieron los colonizadores porque, o sea, la religión católica y, o sea, nosotros por cultura tendremos que alabar al sol, al agua y a los elementos naturales. No sé, eso pienso yo. Y creer en alguien, lo que diga alguien. Bueno, la fe para mí es algo que se lleva a lo interno y creo que siempre hay que tener fe. Bueno, ¿qué pensás vos que es la fe? Para mí la fe es algo que está en cada uno. Que, ¿cómo te puedo decir? Es la confianza que se tenga uno a sí mismo también. Bueno, la fe para mí es algo que, o sea, sentimos en sí mismo nosotros y que pensamos y que en sí
sabemos que está bien lo que decimos, que nos tenemos fe en nosotros mismos. La esperanza, tener vida, tener la luz de los ojos, todo eso para mí es fe. Las plantas, que es lo que yo cuido, las plantas. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe es algo que sentimos dentro, que creemos en Dios. Pienso, no sé, para mí mi forma de pensar. La fe sería la creencia que uno tiene, ¿no? Sobre otra cosa. Sobre Dios, digamos, ¿no? Mayormente. Y es la seguridad que tiene uno de que lo que piensa es así. Para nosotros la fe es la manera de vivir de nosotros, es el motivo de la vida de nosotros, sobre todo en familia, y tener la suerte de que lo podemos compartir con Elda, que nos acompañamos mutuamente, porque no todos los matrimonios los hacen, y eso es lo que hemos tratado siempre de transmitir a nuestra hija, a nuestro yerno, y hoy estamos en ese trabajo con nuestro nieto, desde que siempre rezamos o lo traemos a misa o estar en ese camino. La fe es todo, es la vida. Ojalá toda la gente pudiera vivir la fe. Nosotros siempre pedimos a Dios que nos aumente esa fe y bueno, y la vivimos en familia, como dijo Pedro. Y bueno, la fe es la manera de vivir, es una manera muy linda de vivir la vida con fe. Bueno, evidentemente, Daniela, las respuestas son bastante variadas. Las respuestas son variadas porque también las entrevistas fueron muy variadas y de diferentes edades. También se planteó a realizar entrevistas a adolescentes, jóvenes y adultos. Cada cual tiene su propia concepción acerca de si es un acto personal o comunitario, así que creo que para nosotros fue muy positivo. Algo muy bueno también es que la variedad de respuesta también está reflejada en la espontaneidad, ¿no? Cuando nos preguntan qué es la fe, ¿no es cierto? No es algo que tenemos estudiado o que tenemos una respuesta elaborada, ¿no? Sino que tenemos que sacarlo de nuestras propias convicciones, de nuestros propios criterios y pensamientos. Por eso también está muy bueno esto de ver esta variedad y esta serie de respuestas sobre qué es la fe. Ahora, una cuestión también que muchas veces nos planteamos es si la fe es algo privado o es algo que necesariamente hay que vivirlo en comunidad y públicamente, ¿no? La gente en estas encuestas que realizamos asocia muchas veces la fe con la esperanza, con el amor, con los problemas. Vimos un montón de variedades de respuestas y eso nos sirvió a nosotros también para seguir interrogándonos. Por eso mismo, ¿no es cierto? ¿La fe es algo que solamente lo vivimos en nuestro interior, que vivimos privadamente, o es algo que también es necesario vivirlo en comunidad y vivirlo públicamente? Esto es lo que nos decía la gente. De las dos maneras puede ser. Y no sé, sí, en comunidad. Sí creo en eso. En una comunidad, como casi todo. No sé. Y las dos cosas pueden ser. Se puede vivir en comunidad o interno también. Yo por ahí puedo tener una fe interna de no contar con nadie. O por ahí puedo compartirla con alguien. No, es privado porque no va a venir uno y te va a decir que tenés que tener cierta fe en... Y podría ser, sí, compartir con otro, depende la persona, porque también puede, algo personal. Yo pienso que la fe es mejor convivirla con la familia. Yo tengo fe en mi familia. Y no, es cuestión de creer nada más. O sea, si vos crees, si no, no, ¿cómo te puedo decir? No da su fruto. Si no tenés fe, no... ¿Pensás que es individual entonces? Claro, sí, es individual. Y sí, lo más lindo es vivirlo en comunidad, sentirlo en comunidad y que todos pensemos lo mismo. O sea, que creamos en Dios para que cualquier cosa uno se encomienda a Dios y si no tenés fe, me parece que no te ayuda, no sé. Para mi forma de ser, no sé. Digamos que sería una comunidad porque uno cree en los demás. Porque si tuviera fe no estaría solo, digamos. Creería en otras cosas. Pienso que no todos pensamos igual, pero si tenemos la misma fe, tal vez sí coinciden. Bueno,
Evidentemente también la variedad de respuestas aquí se ve reflejada como veíamos en la primera pregunta. Sí, nos sucedió lo mismo, a diferencia de que en esta respuesta fue mucho más amplio lo que obtuvimos. Bueno, Daniela, muchas gracias por tu colaboración, tu aporte y tu compañía en esta noche. Gracias, Padre Pedro, y bueno, seguiremos en los próximos programas. Bueno, hemos visto hasta aquí entonces, más o menos en líneas generales, la variedad de respuestas sobre lo que la gente piensa que es la fe. Cuando nosotros buscamos en la Biblia encontramos varios pasajes que hablan sobre la fe, pero ninguno de ellos da una definición concreta de qué es la fe. Sobre todo en los evangelios lo que alcanzamos a ver son actitudes en torno de la fe. Por ejemplo, si recorremos el evangelio de Mateo, vamos a ver cómo Jesús tiene sobre todo dos actitudes fundamentales, ¿no? Una de ellas es alabando a aquellos que tienen fe. De hecho, Jesús cura a través de esa fe. Hay un caso inédito, como por ejemplo el caso donde Jesús cura a un centurión romano. Inédito decíamos porque en principio el mensaje de la buena noticia estaba destinado solamente para los judíos. Y este hombre viene a pedirle esta curación de su sirviente y gracias a esa fe que es alabada por Jesús, precisamente este hombre finalmente es curado. Como también Jesús alaba la fe de una mujer que sufría de hemorragias desde hace muchos años y esta mujer acercándose con fe también logra la curación de Jesús y por eso la fe de esta mujer también es alabada. Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo: ¡Alto! Señor, le dijo: mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo, que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este: vete, y se va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo digo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de oriente y occidente y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como tú lo has creído. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto, quedaré sana. Jesús se volvió y la vio. Le dijo: tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Pero Jesús no solamente alaba la fe de las personas que precisamente se acercan a Él, sino que muchas veces también cuestiona la falta de fe.
Vemos, por ejemplo, en algunos pasajes que son característicos del Evangelio, como en primer lugar Jesús no puede hacer muchos milagros en Nazaret, que era la ciudad donde se había criado, porque la gente lo conocía. Y el Evangelio dice concretamente que allí no puede hacer muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Y también a sus propios discípulos, a sus propios amigos, Jesús les cuestiona su falta de fe. Y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Jesús estaba dormido. Acercándose ellos lo despertaron diciendo: ¡Señor! ¡Sálvanos! ¡Que perecemos! Él les dijo: ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de ese lugar. Viniendo a su patria, empezó a enseñarle al pueblo en su sinagoga. Y quedando maravillados, decían: Su madre no se llama María. ¿No son sus hermanos Santiago, Simón, José y Judas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo: Solo en su patria y en su casa un profeta carece de prestigio. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de su falta de fe. Finalmente podríamos preguntarnos, según el Evangelio de Mateo, cuál es la actitud que tenemos que tener en relación con la fe. Y la actitud, va a decir Jesús, es no dudar, tener fe y no dudar. Y sobre todo también Jesús nos va a mostrar que el camino va a ser siempre la oración, rezar confiadamente, rezar sin dudar. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: Jamás salga fruto de ti. Al momento se secó la higuera. Los discípulos, al ver esto, se maravillaron. ¿Cómo al momento se secó la higuera? Preguntaron. Jesús les respondió: Yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo que se le hizo a la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Si tenéis fe, recibiréis todo cuanto pidáis en la oración. Hasta aquí solamente algunos pasajes del Evangelio de Mateo donde vemos cuál es cómo está mencionada la fe precisamente en los Evangelios. No se la define, tiene que ver con actitudes que se alaban o que se critican por parte de Jesús por esa falta de fe. Cuando volvamos de la pausa comercial vamos a ver un testimonio de fe. Vamos a ver concretamente cuando la fe se pone en juego, en las situaciones concretas de nuestra vida, en las situaciones cotidianas, y cuando parece que todo nos indica que en realidad el camino sería abandonar la fe. ¿Cuál es el valor de esa fe?
Estamos en Cuestión de Fe, abordando este primer programa sobre el tema concreto de nuestra fe. Hemos visto qué es lo que piensa la gente, hemos visto cómo se define también en los evangelios la fe, pero la fe es algo concreto, algo que nos acompaña todos los días. Lo que vamos a hacer ahora es ver una entrevista y sobre todo ver un testimonio acerca de la fe cuando se pone en juego. La fe cuando nos afecta por las cuestiones de la vida y sobre todo cómo desde la fe podemos fortalecernos y acompañarnos en situaciones concretas de nuestra vida. Por eso lo que vamos a ver ahora es una historia de vida, la historia de vida. Marina Torres y José Luis Lazo hace más de 10 años que están juntos. Como toda pareja hicieron proyectos juntos, se fueron a Italia a trabajar y luego volvieron a Argentina. Viajaron, tuvieron una vida muy activa y comenzaron su proyecto de tener una casa propia. Pero hace 3 años la vida les dio una sorpresa, un golpe difícil. Muy de sorpresa, así Marina empezó a tener síntomas que se inflamaba y bueno, no encontrábamos, o sea, qué puede llegar a ser. Bueno, le buscamos una cosa, otra cosa, que hoy a la mañana, por ejemplo, se levantaba súper inflamada, al rato no tenía nada y así. Bueno, hasta que fueron pasando el tiempo, empezamos a hacer estudio, nada y nada. Y ya seguía igual. Nuestra vida, o sea, disminuyó un poco en el sentido de que ella ya no se sentía tan activa como antes y esto y aquello. Bueno, hasta que resulta que llegamos a Puigari, a San Martín, y bueno, ahí que un control que otro, que empezaron a ver una cosa que otra, decidieron hacer una tomografía. Ahí se detecta que hay una pequeña mancha en el medio del cerebro, debajo del cerebro, como quien dice, y bueno, trataron de meterse más en eso, a ver qué es lo que era, y empezaron a cuestionar, y los síntomas que ella tenía a partir de eso, que le descubrieron eso. Y bueno, descubrieron que ella tenía un síndrome de Cushing. Es un tumor que afecta las hormonas, las glándulas hormonales de todo el organismo, porque si bien... Es la glándula madre, si bien es como un maíz, como quien dice de grande, pero ¿qué pasa? Eso es increíble lo que maneja dentro del organismo. Bueno, después siguió el tratamiento. Después siguió todo el tratamiento, bueno, es algo que es una enfermedad muy traicionera, porque es una enfermedad muy traicionera. Yo siempre fui una persona hiperactiva, hiperactiva, porque la persona que me conoce en Gualeguay sabe lo que soy. Y bueno, es una enfermedad muy traicionera, ya que por un acontecimiento que tuvimos también en la familia emocional, eso que fue lo que hizo, la activación fue mayor. Entonces yo perdí por un tiempo la vista, perdí mucho la movilidad. La movilidad la perdí un 82%, prácticamente todo. Después, imagínense, de ser tan activa, o sea, en realidad era como que mi cuerpo no me respondía. Tenía muchos problemas. Comencé a perder el pelo, perdí las uñas de los pies, perdí las uñas de las manos, comencé a perder el pelo en parte. Me hinchaba muchísimo, mis piernas no aguantaban todo el peso del cuerpo. Y bueno, y ahí después estuve y habré estado 4 meses más o menos con muy poca movilidad, lo cual no salía ni nada, y bueno, y ahí ya empecé a hacerme atender en el hospital de clínica, porque desde Puigari me derivaron para allá. Estuve internada bastante tiempo, con todas las cosas correspondientes, dijo que bueno, por ahí hay que, ni siquiera para recuerdo, dijo. y bueno, y después decidieron operarme. Se sabía que la operación era una operación de muy alto riesgo y que no era una operación segura, porque ellos entran, son 3 las cirugías que se puede hacer, una es abriendo la cabeza, otra es por la boca y una por la nariz. A mí la única que me podían hacer era por la nariz,
Y bueno, me operaron el 18 de octubre en el Hospital de Clínicas. No pudieron sacar el total del tumor, ya que en muy poco tiempo la actividad que tuvo el tumor fue muy grande, entonces fue como que ocupó más espacio, y cuando ellos llegaron ahí se encontraron con que se pudo sacar parte, pero parte no. Pero la historia se pondría más difícil todavía. En uno de los controles llegaría una noticia aún más inesperada. Marchamos con él y con mi padre, marchamos con el bolso para sacarme lo que remanaba de tumor. Porque fue así, yo empecé nuevamente, empecé con la menorrea y ya me empecé a sentir mal. Inclusive empecé a tener vómitos. Y me decían que, porque yo estaba tomando unas drogas y unos medicamentos muy fuertes. Entonces agarra y me llama el doctor de allá y me dice: Mari, vamos a tener que suspender ciertas cosas. Venite, dice, porque ya de tu hígado no tolera. Dice, vamos a hacer un estudio a los riñones y todo. Bueno, marchamos, nos preparamos el bolso y marchamos. ¿A qué? A sacarme lo que remanaba de tumor. Y bueno, llegamos allá, me hicieron primero, estaba entre todas la rutina que a uno le hacen. Y estaba en un consultorio, estaba mi papá, estaba José, estaba el doctor que me había operado, el doctor Abati, y estaba la chica que hacía las ecografías. Me iban a ver los riñones para comenzar con el tema de extracción de líquidos y todas esas cosas. Y en un momento ella pasaba y dice, pero acá hay latidos. Dice, acá hay un saco. No puede ser. Y sí. Estaba embarazada de 1 mes y 6 días. Y bueno, y ahí comienza lo más lindo de la historia, porque si bien al comienzo fue algo que de todos los profesionales que me trataban allá, siempre tuve el apoyo de 2, que son incondicionales hasta el día de hoy, pero después para los demás, había ciertos riesgos que ellos no querían, como ellos me decían, entrerriana, porque así me dicen, entrerriana, hay ciertas cosas que no se puede. Hay ciertas cosas que es imposible, y yo siempre les decía que ellos podían ser excelentes profesionales, pero que la mano de Dios lo iba a hacer todo. Y bueno. ¿No había posibilidades, según ellos, de llevar adelante el embarazo? Según ellos, era muy mínima la posibilidad, ya como dijo ella, que en el momento de la operación se tocó toda esa parte de la glándula, y justo estaba la glándula de fertilidad, es por eso, previamente ellos ya no habían dicho. No fue buscado el embarazo, pero cuando lo recibimos fue una bendición realmente. Y bueno, y de ahí ya dimos vuelta a la página y ya, bueno, Marina tuvieron que ver de otro punto de vista, porque si bien seguía con el tratamiento, pero tenía algo adentro en su pancita. Y bueno, así que cambiaron la medicación y el control fue mucho más estricto. Yo creo que cada 15 días viajábamos a Buenos Aires. El tema era la bebé, a ver cómo era su crecimiento, y ya desde un punto de vista nos dijeron que ya era un embarazo de alto riesgo. Bueno, y ahí fueron pasando los meses, Marina se fue sintiendo no mejor ni peor, pero era un propósito que dijo, lo hablamos muy seriamente con Marina, vamos a seguir con el embarazo, porque ellos decían que este embarazo, si pasaba los 3 meses, seguía otra etapa, que a ver, el nenito puede salir con problemas, que esto y aquello. Bueno, era una cosa que se hablaba entre los dos, la hablamos mucho tiempo y dijimos, vamos a meterla para adelante. Si Dios nos puso en esto, vamos a seguir, por algo es. Para Marina y José Luis fueron momentos muy difíciles, porque tuvieron que afrontar una decisión muy complicada. En septiembre, cuando yo voy para allá, me hicieron un par de estudios y me dijeron no, mira, lamentablemente el feto hay que sacarlo porque no va a tener la irrigación sanguínea así. Mañana vamos a hacer un estudio, me dicen, y va a ser determinante. 7 veces me dijeron que tenía que suspender el embarazo. Y la última vez de esas 7 veces le dije a uno de los doctores, mire doctor, le digo, si yo me tengo que ir hoy, mañana, más tarde, me voy a ir con mi bebé en mi vientre. Le digo, yo no voy a sacarme el bebé. Entonces ellos me decían,
que por todas las cosas que había pasado, que tenía que valorar, tanto el apoyo incondicional que tenía él, porque él se quedaba hasta en el estacionamiento, ahí en los sillones, tanto él, mi padre, porque fue muy duro. Entonces ellos me decían, Mari, mirá, que hay muchos chicos para adoptar. Le digo, si Dios me puso a prueba en esto, yo no voy a floquear, no voy. Yo siempre les decía, yo no voy a recular, porque así les decía. Y hay un médico que me dice, ¿cómo es entrerriana? No, le digo, yo no voy a recular. En la vida no se recula, le decía yo. Entonces, proseguimos. Yo me quedé internada en el hospital de clínicas, estuve casi 2 meses y ya estuve monitoreada, estuve con cinturón, con todo, porque más que nada por mi problema cardiológico. Hasta aquí la parte difícil de Marina y José Luis. Ellos están en esta situación dramática donde también tienen que decidir sobre su futuro y cómo entonces la fe pone en juego precisamente también sus decisiones. Cuando volvamos del corte vamos a ver qué es lo que deciden finalmente ellos y cómo continúa esta historia. Estamos en Cuestión de Fe, compartiendo la historia de Marina y José Luis. Esta historia dramática que hemos escuchado hasta este momento, pero que en definitiva es una historia de fe. Es una historia de vida, la historia de vida. Seguimos viendo precisamente cómo continúa esta historia. El 7 de noviembre de 2013, a Marina se le complica demasiado la salud. Yo entré el jueves, en un estado crítico. El viernes me dio un paro, pero en realidad me dieron 2. Al segundo fue cuando ya tuve que entrar a quirófano. Me llegó la presión a 24/19 y tenía 203 de pulsaciones. Así que bueno, pasamos, me inyectaron y lograron lograron bajarme la presión. Entré a quirófano con 17/13. Y bueno, lo bueno es que nunca perdí el conocimiento, nunca jamás, gracias a Dios y a la Virgen, he sentido miedo, jamás. Y seguí siempre para adelante y siempre con mucha fuerza, como yo le digo, hay el Padre Pío, que nosotros somos muy devotos del Padre Pío, siempre dice, reza, ten fe y nunca tengas miedo. Y bueno, y eso es lo que... Yo creo que eso es lo que siempre me ha mantenido y me mantiene y me va a seguir manteniendo por siempre. Es esa fuerza que uno... Porque podemos estar delante de un excelente profesional, pero para las manos de Dios no hay cosas imposibles. Pero finalmente, el 8 de noviembre de 2013, a las 15:10, nace Vida. Nació a las 3:10. Pasó a neo, o sea, con un mediodía solamente necesitó de oxígeno como para revivarla. Era muy chiquita, pesó 1,2 kg y nos bajó a 1,34 kg. Muy chiquita, muy chiquita. Yo jamás había visto una criatura tan chiquita. Bueno, la tuvimos sábado, domingo en la neo del hospital. Después se descubre que hay un virus hospitalario. Y justo dimos con el doctor Luciano Raceto, que es de acá de Uruguay, un profesional que está trabajando allá, y dijo, yo se las voy a derivar. Y bueno, nos derivó a una clínica Independencia, donde él trabaja, en Munro. Bueno, al otro día empezamos a visitarla, donde estuvo Vida, donde creció, como quien dice, donde agarró fuerza 1 mes y medio. Verla cómo avanzaba día a día era increíble.
le habían hecho todos los estudios, había nacido con un suplito en el corazón. Había que operarla. Supuestamente si eso no cerraba, ponía una medicación, después se operaba, al otro día lo volvieron a realizar, no tenía nada. Muchas cosas que le hacían al bebé, un día estaba bien y otro día, no sé, por ahí no se explicaban los médicos. Y bueno, día a día fueron pasando los meses, al segundo mes de vida, el 20 de diciembre, el 21 de diciembre nos dieron el alta, la bebé. Nuestro propósito era siempre no cruzar los puentes sin haberla bautizado. Nosotros hemos hecho la peregrinación de Luján, nos fuimos derechito a la basílica de la bebé recién salida de Neo. Nos fuimos a la basílica, hablamos con un padre y dijo, la vamos a bautizar. Así que el día viernes 21 de diciembre la bautizamos y pasamos los puentes con la nena bautizada. Llegó a casa y acá la tenemos. Acá está vida. Acá está vida. ¿Y por qué vida? Mire, padre, jamás buscamos nombre. O sea, si era varón, se iba a llamar Eloy, que es el nombre de mi abuelo paterno, y más que nada porque es un significado que es Eloy. Y vida era como que otro nombre no podía ser. Había una doctora que me decía, ponele Milagros, y le digo no, porque milagros hay muchos, y vida hay una sola. Esto es una ventana que se abrió tanto para nosotros personalmente como para los abuelos, que fue increíble. Una ventana de luz impresionante, porque veníamos como todos, y hay que creer que siempre en la vereda de enfrente hay cosas peores, siempre. Lo de uno por ahí pasa a ser nada, porque a nosotros nos ha tocado vivir cosas muy feas, pero siempre se sale y siempre es cuestión de que la fuerza de voluntad, la fuerza de fe y el querer continuar, porque muchas veces pensamos que a nosotros solo a nosotros nos pasan las cosas, que por ahí no sabemos de dónde sacar fuerzas, que por qué, pero solo Dios sabe por qué hace las cosas. Y hay cosas como esto, mire, yo nunca pensé que iba a poder tener, si bien sabía que en algún momento iba a tener algún chiquitito, pero que nunca pensé que iba a salir de mi propio vientre, que iba a ser mío, como quien dice. Y sin embargo acá estoy, con una beba en brazos que gracias a Dios y a la Virgen Santísima fue un milagro, una bendición, y bueno, y acá estamos. ¿Y ahora cómo lo viven? ¿Y cómo les sirve también la fe para este momento después de haber pasado todo esto? La fe la seguimos teniendo, más ahora, viendo todo esto que pasamos, o sea, ya es como recuerdo viejo, como quien dice, más que nunca estamos más aferrados que nunca, y ahora lo vivimos el día a día, el disfrutar lo que tenemos, el día a día disfrutarlo, tratar de brindarle lo mejor, y tratar de estar lo mejor y olvidarse de lo que pasó, olvidarse. Sirve sí como experiencia, es un obstáculo que había que pasar, que queda marcado. Pero hay cosas más lindas como esto, hay cosas más lindas que esto te llevan a no pensar en esas cosas y a disfrutar el vivir la vida. Yo creo que desde que nacemos Dios nos depara un destino para cada uno. Y bueno, y la misión Él ya la tiene, Él ya nos manda para algo. Entonces uno tiene que seguir siempre para adelante y meterle para adelante y tener mucha fe. Y rezar mucho, así sepa rezar solo el Padre Nuestro, no importa. Pero rezar, aunque también se puede pedir en palabras, como quien dice. Y que hoy en día verme con una hija en brazos y gracias a Dios muy sanita, que cuando salió tenía 1,37 kg y hoy en día tiene 4,8 kg y hace 4 meses, porque ayer cumplió 4 meses de vida. Para mí es un milagro y es una bendición que Dios nos mandó. Y realmente ha sido una bendición para toda mi familia y bueno, y todo va bien, todo va de 10 y es cuestión de que
es cuestión de fe, como, mire, es así. Después de esta hermosa historia donde hemos visto cómo la fe nos acompaña, nos ayuda, nos fortalece y también nos ayuda a decidir en los momentos más difíciles de nuestra vida, vamos a ir a una pausa comercial y cuando volvamos vamos a conversar concretamente acerca de qué entiende la Iglesia y qué entendemos sobre qué es la fe. Seguimos en Cuestión de Fe. Estamos hablando en este primer programa sobre la fe. Y nos podemos preguntar concretamente entonces qué es la fe si tuviéramos que dar alguna definición. Por eso vamos a saludar al padre Joaquín González, que es profesor de teología del seminario de Gualeguaychú, que nos va a ayudar precisamente a responder algunas de estas preguntas y cuestionamientos que nos hacemos sobre la fe. Padre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta, que es la que le hemos ido planteando a la gente y que hemos escuchado algunas respuestas de la calle y de la gente que nos ha ido respondiendo espontáneamente, es concretamente, ¿qué es la fe para la Iglesia? Bueno, la verdad que es una pregunta fácil y difícil de responder a la misma vez, ¿no? Tener fe, en general, es creer en alguien o en algo. Para nosotros, los cristianos, tener fe es ante todo tener una experiencia de vida que nace del encuentro con una persona, que es la persona de Jesús, que nos viene a hablar y a mostrar el inmenso amor que Dios nos tiene. Entonces nosotros no creemos en algo, sino en alguien, y lo que Jesús, en este caso, nos muestra, nos dice, nos revela a través de su vida, de sus gestos y de sus palabras. En el Evangelio de San Juan encontramos una escena muy peculiar cuando Andrés, uno de los discípulos de Juan el Bautista, se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Y el Señor le responde: ven y verás. Eso es la fe, es compartir una experiencia de vida con Jesús que nos transforma la vida, que le da sentido a nuestra existencia. Otra de las cosas que muchas veces nos podemos plantear es si la fe es algo necesario para el hombre o si en realidad es algo opcional y que en realidad no es necesario. Por eso se lo preguntamos a usted, ¿la fe es algo necesario para el hombre? La fe le da sentido y hondura a nuestra vida, ¿no? Nos vincula con la trascendencia, nos ayuda a descubrir que la vida de todos los días no solo termina aquí, sino que hay un más allá, alienta nuestra esperanza, fortalece nuestro futuro. De modo que podríamos decir que sin fe nuestro futuro es oscuro, es incierto. La fe siempre nos abre a un más allá inesperado. Creer nos ayuda a darle sentido a la vida que vivimos hoy, pero también nos abre a la esperanza, a lo que Dios nos tiene preparados. En este sentido la fe es necesaria, nos ayuda a darle sabor a todo lo que hacemos en el hoy de nuestra vida. Yo creo que es necesaria, sí, por supuesto. Otra cosa que nos gustaría saber, y que aprovechamos la oportunidad de estar conversando con usted, es si para tener fe es necesario leer mucho, es necesario formarse. Hay personas que piensan que para tener fe, tal vez, o aumentar la fe, es necesario, por ejemplo, leer toda la Biblia o estar muy instruido o hacer muchos cursos, ¿no? ¿Cómo se aumenta en la fe? ¿Cómo se crece en la fe? Y la pregunta es si es necesario leer mucho. Para crecer en la fe se necesita partir de esta base de que decíamos hace un ratito, del encuentro con Jesús. La fe nace de ahí, del encuentro amoroso con la persona de Jesús. No es necesario estudiar,
no es necesario leer, sí es necesario escuchar. El Papa Francisco nos dice que los ojos y los oídos son los órganos del conocimiento de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe nos viene por la escucha de la palabra y nos viene también por el hecho de ver a Jesús y de ver a los que creen en Jesús. Nuestro testimonio es importantísimo a la hora de hacer que otros hermanos se abran a la fe. Hablamos de Jesús e intentamos vivir lo que Jesús nos ha enseñado. Por eso, más que leer, más que estudiar, necesitamos escuchar, que alguien nos anuncie la palabra y que alguien nos muestre que esa palabra es verdadera, que es fascinante, que nos haga apasionar con el Evangelio. Así uno se abre a la fe, así uno crece en la fe. También escuchamos muchas veces que la gente dice, y de hecho lo planteábamos en las preguntas en la calle, que la fe puede ser algo solamente privado, ¿no? Algo que se viva de manera individual, que no tenga ninguna connotación pública, que no es necesario vivirlo comunitariamente. Por eso lo que le queremos preguntar también es si la fe es algo privado o necesariamente tiene que haber una dimensión comunitaria, se tiene que vivir comunitariamente. Hace un tiempito los obispos latinoamericanos se reunieron en Brasil y nos ofrecieron el documento de Aparecida. Allí leemos que la fe tiene una esencial dimensión relacional. La fe no es un acto individual de una persona. Nosotros nacemos a la fe en la iglesia, ahí la recibimos, ahí crecemos en la fe y ahí aprendemos a transmitirla. La fe no es algo privado, algo que yo vivo de modo oculto, de modo que nadie sepa que soy creyente, que soy cristiano, que soy católico. La fe se recibe de otros, se vive junto a otros y se transmite a otros. De ninguna manera puede ser un acto individual. Otra cuestión en torno a la fe es la relación entre fe y razón, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba dando clases en una escuela pública, filosofía, y un alumno me dijo, a mí me llamó la atención que un sacerdote viniera a darnos filosofía porque la filosofía y la religión están totalmente en contra, ¿no? Entonces, ¿hay una relación entre la fe y la razón? ¿Hay una relación entre la ciencia y la fe? ¿Estas se contraponen, se contradicen o realmente hay una unidad y se pueden compatibilizar? Esa es la pregunta y la polémica de todos los tiempos, ¿no? Si la fe se opone a la razón o viceversa. En realidad, la fe y la razón son como dos herramientas que ayudan a elevar el espíritu humano. No se oponen de ninguna manera, así como tampoco se opone la verdad y el amor. Si la verdad se opusiera al amor, se empobrecería. El Papa Benedicto XVI nos recuerda algo muy interesante. Él nos dice que no existe primero la inteligencia y después el amor. Existe una inteligencia rica en amor y un amor inteligente. No se opone la fe y la razón, se complementan. Si la fe se opusiera a la razón, esta sería simplemente un sentimentalismo, una ideología, de ninguna manera. Ambas realidades nos ayudan a vincularnos con Dios, ambos buscan la verdad, ambos ennoblecen al hombre. Bueno, y finalmente, Padre, a partir de esta suposición que muchas veces hay de contradicción entre fe y razón, muchos pueden pensar tal vez entonces que, por ejemplo, para hacer ciencia, para ser un buen científico, hay que estar totalmente apartado o alejado de la fe o dejar la fe de lado. ¿Se puede, por ejemplo, tener fe y a su vez investigar científicamente o creer en los avances de la ciencia? Por supuesto, y es deseable que las personas que se dedican a la sociedad, a la búsqueda de la verdad, a servir a otros, lo hagan en el marco de la fe. No se oponen para nada.
toda persona que busque honestamente la verdad está a un pasito de encontrarse con el Dios que nos ha revelado Jesucristo. No tienen por qué oponerse ni competir. Padre, muchas gracias por su participación en el programa y que tenga buenas noches. No, gracias a ustedes, gracias a los que nos están mirando y que tengan mucha suerte en este espacio que están generando en la sociedad. Podemos también buscar en otros ámbitos para responder qué es la fe. Hay algo muy lindo que dijo el Papa Francisco cuando vino a Río de Janeiro a la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado, en el año 2013, que le habló a los jóvenes argentinos sobre concretamente el tema de la fe. Y también le habló a los obispos, a los sacerdotes, sobre cómo alentar para vivir y llevar adelante esta fe. Vamos a escuchar lo que decía el Papa. La fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Ayudemos a los jóvenes a darse cuenta de que ser discípulos misioneros es una consecuencia de ser bautizados. Es parte esencial del ser cristiano y que el primer lugar donde se ha de evangelizar es la propia casa, el ambiente de estudio o de trabajo, la familia y los amigos. No escatimemos esfuerzo en la formación de los jóvenes. Ayudar a nuestros jóvenes a redescubrir el valor y la alegría de la fe. La alegría de ser amados personalmente por Dios. Esto es muy difícil, pero cuando un joven lo entiende, un joven lo siente con la unción que le da el Espíritu Santo, ser amado personalmente por Dios lo acompaña toda la vida después. La alegría que ha dado a su Hijo Jesús por nuestra salvación. Educarlos en la misión. Salir a ponerse en marcha, a ser callejeros de la fe. Así hizo Jesús con sus discípulos. No los mantuvo pegados a Él como la gallina con los pollitos. Los envió. No podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra institución parroquial o en nuestra institución diocesana, cuanto tantas personas están esperando el Evangelio. Salir, enviarlo. Hasta acá hemos planteado algunas cuestiones y también algunas respuestas sobre la fe. Por supuesto que en una hora y por más que podamos plantear muchas cosas, nunca podremos agotar todas las respuestas que podremos dar. Lo que pretendemos es hacer un acercamiento, dar algunas respuestas que nos ayuden precisamente a comprender algo mejor sobre nuestra fe. Cada programa vamos a ofrecerles, y es lo que vamos a ver en el final de nuestro programa también, un resumen para que tengamos en claro algunas de las cosas que hemos ido preguntándonos y que hemos ido respondiendo sobre nuestra fe. Por eso los vamos a dejar con este video final, con esta síntesis final de nuestro programa, invitándolos también a que nos hagan preguntas, a que nos envíen cuáles son los cuestionamientos que ustedes tienen sobre la fe. Lo pueden hacer al correo electrónico cuestiondefetv@gmail.com y de esta manera entonces también podremos en cada programa encarar y tratar de responder algunas de las respuestas, sabiendo que en definitiva siempre es una cuestión de fe.
meditate